Pues aquí estamos, como prometimos, de regreso, los martes, Tuerca de Actualidad, donde queremos desgranar las noticias más importantes de la semana e intentar encontrar otros ángulos, escuchar voces diferentes, a poder ser también voces desobedientes, para que ustedes puedan encontrar su propio criterio en mitad de esta baraúnda, este eco de grillos que cantan a la luna. Hoy hay debate sobre el estado de la nación. No nos consta, habrá que esperar las estadísticas del Instituto Nacional que se encarga de estos asuntos para saber cuántos matrimonios se han roto por culpa de ver este programa. No parece que sean muchos. Tampoco nos constaba que se haya roto ninguna pareja por las urgencias de ver el mensaje navideño del monarca, pero esto más o menos va en la misma dirección. El problema del debate es que todo es profundamente previsible, en que Rajoy, como ayer el gobernante de turno, mienten descaradamente. Rajoy nos cuenta un mundo maravilloso, aunque vivimos en una España, lo vamos a desgranar hoy, donde se incrementan las desigualdades, donde aumenta la pobreza infantil, donde se han destruido 2 millones de empleos, donde se han precarizado los salarios, donde por vez primera en nuestro país tenemos el orgullo, de nuevo, después del fin de la dictadura, de tener trabajadores pobres, donde nuestros jóvenes, como en los mejores tiempos de Alfredo Landa, vuelven a emigrar, donde caen los puestos en el sistema de salud, donde se incrementa profundamente, ya digo, como decíamos antes, el precio de acceder a la universidad, donde asustamos hasta Naciones Unidas por la represión que nos acompaña, donde siguen las privatizaciones como en AENA, donde los bancos se forran y también las empresas del IBEX 35. En fin, las mentiras en el discurso de Rajoy parece que no tienen freno y me temo que la presencia del señor Pedro Sánchez tampoco viene a compensar mucho. Hoy muchos españoles y españolas tienen la sensación de que el debate sobre el estado de la nación está fuera y que quizá tenga lugar mañana, fuera del hemiciclo. Me van a permitir que les recuerde que a mi cabeza me viene una situación similar en Ecuador, donde el presidente Correa no estaba en las elecciones, pero realmente era el que realmente estaba representando a los ecuatorianos. Muy poquito tiempo después era el presidente del gobierno. La Tuerca, de nuevo, hoy con ustedes. Regresa la Tuerca Diaria, que como siempre dará voz a firmes defensores de los derechos humanos y debatirá sobre la actualidad política nacional e internacional. Comenzamos hoy con una entrevista a Ali Tuit, la reportera de la televisión vallecana Teleca, que ha sido denunciada por publicar una fotografía en la que se ve a un policía sonreír durante un desahucio en Madrid. Continuamos con la cita política del año. Esta es la tercera vez en la historia en la que se celebra el debate del Estado de la Nación en un año coincidente con las elecciones generales. De esta forma se pondrá fin a la legislatura vigente y se abrirá el nuevo ciclo electoral que estará marcado por las municipales, las autonómicas y las generales. Por último, miraremos hacia Europa para tratar de entender qué está pasando en Ucrania por un lado y por otro para analizar las medidas económicas y sociales que Grecia ya ha presentado a las instituciones internacionales. Hoy, en La Tuerca, Ley Mordaza, debate del Estado de la Nación, las medidas de Grecia y la situación en Ucrania. Recuperamos una de nuestras secciones más caras a nuestro corazón, invitar a activistas, a gente que está luchando por hacer nuestra democracia más decente. Hoy tenemos con nosotros a Alicia Armesto. Alicia, hola. Muchísimas gracias por acompañarnos y toda nuestra solidaridad. Vamos a ver qué ha ocurrido con tu caso. No tenemos. 3, 2, 1. Pues vamos contigo. Seguimos entonces contigo. Perfecto. Hay un ataque desproporcionado a tu persona utilizando la ley Mordaza. Resulta que nos contaste a todas las españolas y españoles que en algunos desahucios hay gente que parece que se lo pasaba muy bien, aunque solamente fuera por una cuestión de pudor en algo tan duro donde familias enteras sienten que pierden su espacio, ¿no? Pierden su lugar de vivienda con su familia, con sus hijos, con su entorno. Parece que no es el lugar más adecuado para que nadie sonría y tú nos diste alguna cuenta de aquello. En principio sí, yo hice un vídeo, de hecho posterior a eso he hecho varios vídeos más donde salen riéndose. Yo en ningún momento digo que se rían de los desahucios, no lo sé, pero sí que me parece una vergüenza que en un desahucio un señor que supuestamente es un profesional y está preparado
tenga la poquísima empatía de ponerse a reírse cuando hay una familia que le han quitado lo único que tenemos, que es realmente nuestro refugio. Puedes no tener trabajo, puedes estar dando de comer precariamente a tus hijos, pero tu casa, que es donde te vas, ¿sabes?, donde te escondes, es tu refugio, me parece una verdadera vergüenza. Un niño vergüenza. de 5 años y otro de 7 años Sí. estaban siendo desahuciados. Muy gracioso no parece. Y ya habían estado 5 meses en un parque, porque ya había sido desahuciada previamente esta mujer. Y el problema es que si los españoles nos enteramos de que gente que está para rendir pleitesía a la Constitución en un caso de este tipo tiene ese comportamiento, si alguien nos informa de eso, parece que quien tiene que pagar el castigo es la persona que nos informa. En principio eso. En segundo lugar, lo más gracioso de todo es que la foto por la que se me acusa, yo sí es cierto que hice el vídeo y hice otras fotos, pero esa foto no es mía. Vamos a ver el vídeo que tú Sí. hiciste. No te rías, si es una vergüenza. No te rías, porque es una vergüenza, hombre. No te rías tanto. Por lo menos no te rías. Es una vergüenza lo Eres que un estáis psicópata. haciendo. ¿Eh? Eres un psicópata. Sí. Cómete de la... No se puede uno reír en esas circunstancias. Hombre, de nada, vais a trincar como todos. A trincar gracias a una familia. Que una familia se quede sin casa. Vergüenza, 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 vergüenza. El que lleva el dorsal IU. Está la comisión judicial. No, no han venido. Judicial no vino. No han hecho caso. Venga, hasta luego. Ya no podemos ir a Podemos. Unos lágrimas y otros risas, ¿no? Uno pudiera entender que, no sé, me imagino yo como profesor universitario que estoy ahora de corrección de exámenes, que hay la revisión, los alumnos han suspendido y estoy ahí muriéndome de la risa cuando les estoy comunicando la nota. Sería vergonzoso. Ya no te digo nada en un caso de desahucio cuando la Constitución recoge en el artículo 47 nuestro derecho a una vivienda digna. E insisto, encima la castigada eres tú. Sí, encima la castigada soy yo. ¿Cómo está tu situación? Pues mi situación, ya te digo, me acusa de, según él, de hacerle la foto, que no es mía, a 50 centímetros de su cara, que eso no se lo cree nadie. Aparte yo voy identificada como prensa, llevo mi cámara con su micrófono, no me acerco con una cámara pequeñita a hacer una foto, ni siquiera la llevo. Me acusa de eso y que luego, pues a raíz de esa foto y de mi vídeo, pues la gente les insultara. Los insultos que salen en la denuncia son psicópatas. Para mí un psicópata es una persona que carece de empatía. Ustedes decidan si esta gente tiene empatía o no. Y mercenarios, pues lo mismo, es una persona que hace cosas por dinero sin pensar en el resultado y que de hecho está incumpliendo porque no están protegiendo al pueblo. Está yendo en contra del pueblo, en contra de los derechos humanos y siguiendo a unos señores que están en el gobierno incumpliendo todo lo que prometieron, con lo cual... No sé. Yo estoy convencido de que una parte importante de la policía ha interiorizado su tarea, ¿no?, de servir a los ciudadanos. Hay un gobierno que les manda a hacer cosas que me consta que muchos policías detestan y desprecian, Pues, pero lo que no parece probablemente. tampoco muy sensato es que nadie dentro de la policía en un suceso de esta gravedad no tenga la profesionalidad de tener cuando menos un rostro de circunspección a la altura de lo que está ocurriendo. Yo creo que eso también hay una parte de persecución hacia los reporteros de calle. Se creen que somos el enemigo y sencillamente si yo denuncio una mala praxis de uno de ellos es porque espero que el resto le digan algo y se den cuenta de que se están ganando el odio de la gente porque están haciendo una mala praxis y confío en que no todos son iguales. Que debieran ser los propios compañeros los que afearan ese Los tipo que de afearan ese comportamientos. tipo de comportamientos, deberían ser ellos. Nosotros lo hacemos porque pensamos que de verdad hay que denunciar eso, pero también yo entiendo que si hago mal mi trabajo y perjudicas al gremio. perjudico al resto, y el obviamente. gremio me diría,
oye, no. Claro. Entonces, nosotros no somos sus enemigos. O sea, la gente que está grabando en la calle, los reporteros de calle, simplemente queremos informar de algo que el resto de televisiones no informa. ¿Sabes? Nosotros estamos en Teleca, somos mucho más cutrecillos que vosotros, pero bueno, intentamos también informar a nuestra manera y denunciar diferentes cosas. Yo no me considero la enemiga de estos señores. ¿Consideras que cuando el Partido Popular, con la ley Mordaza, precisamente denuncia este periodismo de calle, está buscando que no haya pruebas, ¿no?, de una voluntad a lo mejor de incrementar la represión en nuestro país? Yo creo que sí, y de hecho creo también que una parte que hemos hecho muy bien en informar a la gente sobre la ley Mordaza, pero una parte en la que nos hemos equivocado es que estamos repitiendo constantemente qué no pueden hacer, qué no podemos hacer, qué nos van a prohibir. Pero en la ley Mordaza en ninguna parte pone que no vayas a poder fotografiar a la policía, y ellos ya han interiorizado eso. Ellos mismos han interiorizado que es que van a ser impunes ante todo. Y no, a ver, yo no puedo poner en peligro al policía, no puedo hacer determinadas cosas, pero fotografiarle sí, y luego si hago un mal uso de esas imágenes, supongo que habrá un juez que decidirá si está bien hecho o mal hecho, pero ellos han interiorizado que eso les da impunidad. ¿Se puede fotografiar un policía cuando está desarrollando su trabajo en la vía pública? Evidentemente, no puedo ir a Moratalaz y sacarles vestidos claro, de calle. Estoy atentando claro, contra todo, pero si está pero en la vía cuando están pública... trabajando como policía, tenemos derecho como ciudadano a tenemos documentar, derecho a su documentar su comportamiento. Sí, es así. Lo que pasa es que ellos ya han interiorizado que no. Y lo que quieren es meter miedo. De hecho, también en la denuncia pone que se me tomaron mis datos, cuando es mentira, no se me identificó en ningún momento, pero ellos sí tienen ya mis datos. Con lo cual, todos pensamos que hay una base de datos de periodistas que no les gustamos. Vais siendo demasiados los periodistas que estáis teniendo problemas en España con la policía o con los jueces. Es una forma de meter miedo. O sea, es verdad, sin fotógrafos y sin reporteros no lo ves. Si nos meten miedo a nosotros y dejamos de hacerlo, no se va a ver. Os pedimos que sigáis haciéndolo. Necesitamos información de calle. En la calle. Es decir, sabemos que leía el otro día un informe donde la autocensura de los periodistas en España se va acercando a la autocensura de los países con dictaduras. Es decir, que en los países democráticos la autocensura de los periodistas está alcanzando los porcentajes de la autocensura que tiene un periodista que vive en un régimen dictatorial. De los de la calle no. De los de la calle ya te digo yo que no, es un poco, no sé, es como si yo estoy grabando, no sé, estoy grabando y veo un accidente de coche, es como si dicen no puedes ir a ayudar a la persona. Perdona, yo soy independiente, pero sí tengo mi ética, y sobre mi ética actuaré. Si yo veo que están pegando a una persona, pues evidentemente lo primero que te sale es no lo hagas. Yo voy a seguir grabando, pero no hagas eso porque lo vas a matar. Entonces yo creo que los independientes ahí seguiremos, y si nos detienen a nosotros, pues habrá otros 100 que saldrán. Alicia, su tweet es @alitwit, ALITWITT, para que mandéis vuestra solidaridad y vuestros apoyos. Alicia Armesto, muchísimas gracias por tu coraje y por estar ahí en la calle ayudándonos. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Vamos a continuar con nuestro programa. Atendamos a la discusión que tenemos hoy, 3 grandes temas. Solo en 2 ocasiones el debate sobre el Estado de la Nación se ha celebrado en años coincidentes con las elecciones generales, en el 89 y en el 2011. Este martes ha comenzado la cita más importante en el Congreso de los Diputados, y de esta forma se iniciará el fin de la legislatura de Mariano Rajoy y se iniciará un nuevo curso electoral marcado por las elecciones andaluzas, municipales, autonómicas, catalanas y generales. Rajoy, el único sin limitación de tiempo para su intervención, ha comenzado hablando de lo que para él son sus mayores logros: haber evitado el rescate, por ejemplo, y haber mantenido el estado de bienestar y la salud de los servicios públicos como la educación y la sanidad. El resto de formaciones políticas han cuestionado durante todo el día lo dicho por el presidente, y también lo harán mañana. Los grandes ausentes, Podemos y Ciudadanos. Pues vamos a entrar a nuestros temas. Tenemos esta noche para el debate a Orencio Osuna de Nueva Tribuna. Orencio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas nit. Juan Carlos, buenas nit. Tenemos con nosotros a Marta Barbán de Ciudadanos, responsable, y no es una broma, de implantación. Es verdad que parece de la horticultura frutícola, pero es lo que extensión, hay. Es lo que hay. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por invitarme. Tenemos con nosotros a Rodrigo Amirola de Podemos. Rodrigo. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Y después de mucho tiempo, Jorge García Castaño de Convocatoria por Madrid. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenía ganas de tenerte Muchas gracias por invitarme. cerca.
Igualmente. Bueno, pues entonces vamos a empezar, no sé muy bien por dónde, pero tendremos que empezar por algún lado. ¿Por el sumario? Adelante. ¿Por dónde queréis que empecemos? Por Rajoy. ¿Por Rajoy? Pues empezamos por Rajoy. Pues venga, señor Rajoy, debate sobre el Estado de la Nación. Lleva usted contándonos muchas mentiras. ¿Empezamos con un vídeo o empezamos con el comentario? Pues adelante el vídeo. Venga. Esa fue la gran medida de política social de esta legislatura. Evitar el rescate, la mejor. Nos negamos a salir de la crisis a expensas de los pensionistas, los parados o de la Caja de la Seguridad Social. Impusimos, pues, el compromiso de proteger en aquel naufragio el estado del bienestar, mantener las prestaciones sociales y garantizar los pilares de los servicios básicos como sanidad, educación, pensiones, prestaciones por desempleo y el resto de servicios sociales. Hemos logrado, como comprometí en el debate de investidura, que 9.275.000 pensionistas hayan cobrado y cobren puntualmente mes a mes sus pensiones. Es costumbre en algunos lugares que se vea realmente los entresijos de las cámaras para que no parezca que esto es mentira. Digo al revés, para que se vea que esto es mentira. Es decir, que todo esto es un montaje y que cuando de repente se ve lo que hay detrás, lo que hacemos es romper esa cuarta pared que le da a la televisión una importancia que realmente no tiene. Así que, amigos de producción, no se pongan nerviosos porque alguna de esas cosas tendremos que ir haciendo más adelante. Bueno, nos encontramos con que Rajoy en esta primera interpretación parece que nos vuelve a contar un país de maravillas, Florencio. Sí, hace un país de maravillas. Llegó al poder mintiendo, con un programa que no cumplió y va a irse. Este es el último debate del Estado de la Nación, de esta gran operación mediática que se monta, porque en realidad yo creo que es para consumo esencialmente de la clase política, de los sectores mediáticos, etcétera, porque si se miran las estadísticas, pues tiene muy poco seguimiento en realidad en la población. Y digo que sale mintiendo de nuevo y pintando un país inexistente. Pero en este caso yo añadiría una cosa más. Es cierto que Rajoy dibuja un país que todo está bien, que la gente está contenta consumiendo en todos lados, el desempleo va poco a poco desapareciendo, ya no hay deuda, ya no hay nada, en fin, un país inventado por completo, la realidad social es completamente diferente, pero lo nuevo es que en realidad Pedro Sánchez también nos dibuja la otra parte del país inexistente. Quiero decir, se ve como una configuración de una intervención con independencia de esas cosas que dicen luego los comentaristas, que lo hizo bien, que lo hizo mal, que si ganó uno, que si ganó otro, que todos lo tienen escrito previamente, los titulares de la prensa, etcétera. Pero en realidad Pedro Sánchez, con independencia de esos tipos de comentarios, nos dibuja también un país inexistente, un país como que el Partido Socialista, el PSOE, no haya gobernado nunca, no tenga ninguna responsabilidad con los procesos que ha habido también de empobrecimiento, de desigualdad, de sometimiento a la troika y a las políticas austericidas. Por tanto, nos encontramos ante un debate que más bien parece una gran farsa. Ya. Marta, hay una idea de fondo que a mí me preocupa profundamente y es que tengo la sensación de que algunos están apostando a que va a haber una mejora, que hay muchos autores que dicen que no existe, que es mentira, pero que en ese sentido vosotros en concreto, ciudadanos, tendríais una mayor oportunidad. Hay una cierta mejora económica y vosotros sois como la versión amable del propio Partido Popular, pero en una situación de mejoría económica. Que haya una mejora económica no significa que entre ciudadanos en ese escenario. Yo creo que voy a sumar un poco al argumento de Horacio. Lo que tenemos ahora en el escenario son unos interlocutores que no son la realidad de lo que hay en la calle. Es evidente que los actores políticos no solo no convencen, sino que no representan a los ciudadanos. De hecho, antes en tu introducción has dicho cuál es el verdadero debate, ¿no? Si el que veremos mañana o el que de alguna u otra manera no tiene apenas seguimiento por los ciudadanos, porque no convence y porque no nos sentimos identificados dentro de esa mentiras que se estén abordando unos a otros, es que no estamos representados. ¿Pero tú crees que vienen los brotes verdes realmente, como dice Rajoy? Hay una macroeconomía que está funcionando y a la que él se ha agarrado,
pero no es una realidad económica la que viven los ciudadanos. Por lo tanto, es una incertidumbre social la que tenemos y unos representantes políticos que no saben todavía de qué van. ¿Crees que hay mejora o que no hay mejora económica? Macroeconómica sí, real no. Rodrigo. Bueno, pues la verdad es que el debate del Estado de la Nación de hoy podría parecer que iba a ser un debate más, del Estado de la Nación, ¿no?, en el que los dos grandes partidos del bipartidismo se alternaban y se tiraban reproches unos encima de otros, pero creo que ha sido claro que más allá de las mentiras y la soberbia de Rajoy, había algo raro, o sea, había una especie de fantasma en ese Parlamento que auguraba que están empezando a tener o llevan un tiempo teniendo algo de miedo. Porque y el fantasma es Podemos. Bueno, no sé, tendrá que decirlo la ciudadanía, pero creo que Podemos y otras herramientas que la ciudadanía quiere utilizar, obviamente van a acabar con este estado de cosas. ¿Tú crees que es el último debate del bipartidismo? Sí, creo firmemente que es el último debate del bipartidismo como se ha estado dando hasta ahora. De hecho, me parece que más que un debate sobre el Estado de la Nación hoy era un síntoma del estado en descomposición del bipartidismo. Jorge. Bueno, pues yo creo que Rajoy ha basado el discurso en la recuperación y yo estoy realmente preocupado con cómo se está instalando una cierta sensación de mejora económica y de recuperación. Yo creo también porque hay una parte del progresismo, de la izquierda, que se lo concede al gobierno, ¿no? Dice, sí, están mejorando las cifras macro, pero eso todavía no llega a la vida de la gente, a la economía real. Y yo creo que es malo concederlo eso de entrada, ¿no? Es decir, España es un país que ha perdido un tercio de su PIB industrial, que está perdiendo población y que está perdiendo esperanza de vida. Está perdiendo esperanza de vida en el siglo XXI, que es una cosa enormemente grave. Y España es un país que ha perdido 3 millones de empleos desde el inicio de la crisis y en el que han caído un 20% los salarios. Es decir, ahora que haya algo de creación de empleo, lo que está viendo es un reparto del salario, no una creación de empleo. Y además de un empleo que ha perdido enorme calidad, ¿no? Y desde luego que no tiene nada que ver con la idea esta de nuevo país industrial apoyado en los salarios bajos que pretenden plantear, ¿no? Las cifras son las contrarias. Habla al espejo de la madrastra de Blancanieves y esto es lo que le dice. Les anuncio que el Gobierno puede anticipar en este momento que en 2015 el crecimiento de la economía española alcanzará el 2,4%. Con estas previsiones estaremos claramente en condiciones de crear más de 500.000 empleos en este año 2015. Es decir, llegaremos al final de la legislatura con 1 millón de empleos creados durante 2014 y 2015. La legislatura no está agotada y nuestra agenda reformista, por tanto, tampoco. Terminabas, Jorge. Sí, no, o sea, lo que me refiero es eso, que intentemos, desde luego, de las fuerzas más progresistas y democráticas, que no conceder esa victoria de que se instale el discurso de la recuperación, porque hay elementos macroeconómicos también y hay datos muy sustanciales a la hora de definir cómo está un país económicamente que no dejan ver esa recuperación, ¿no? Y los datos de empleo son claros. Es decir, se crea empleo, pero básicamente lo que hace es repartirse salario, y eso es lo fundamental en estos momentos. Esa es la dinámica que estamos viendo. Y que en un país que ha caído tanto el Producto Interior Bruto como ha caído en España durante el ciclo de la crisis, es normal que haya un repunte años después. Eso es absolutamente normal. Todavía nos hemos recuperado y tenemos varios años por delante para recuperar el Producto Interior Bruto de antes de empezar la crisis. El tema del empleo es como dramático, ¿no? Es decir, hay una asunción de esto es lo que hay, ¿no? Y te tienes ya que conformar con salarios miseria, con jornadas lo que te quieran dictar, los jóvenes estáis al margen del convenio colectivo. No sé si es muy insultante escuchar ese tipo de cuestiones. Morencio. Bueno, es que, claro, estamos instalando un falseamiento de la realidad de empleo, porque claro, se crea empleo, no, se hacen contratos de trabajo, que no es lo mismo. Contrato de trabajo de un día, de 2 días, el 25% de los contratos que se hacen tienen menos de un mes de duración, etcétera. Estamos hablando de un cambio macroeconómico, eso es indiscutible y es lógico que venga a ser así. El problema es que se está instalando un modelo de sociedad que consiste en la extensión de la precariedad laboral de un modo absoluto, de la transferencia de los recursos que tenía la sociedad española para el estado de bienestar, para los grandes servicios públicos,
a otro tipo de actividades, como ha sido el saneamiento de casi 100 y pico mil millones de euros al sistema financiero, y como son los constantes rescates, pequeños rescates, bueno, pequeños, que a veces son cifras gigantescas, que son mucho mayores que, por ejemplo, todo el dinero que se emplea, por ejemplo, en las cuestiones, en la ley de dependencia, como por ejemplo pues el rescate de las R no sé qué, de las R radiales de Madrid, como es el fiasco este de, ¿cómo se dice?, de Tarragona, del rescate Castor, ¿no? Bueno, es que nos encontramos todos los días sin excepción, con pequeños rescates. Por tanto, lo que no va a cambiar, y no va a cambiar, lo dice incluso el presidente de la llamada Marca España, el señor César Alierta, que incluso avisa a la sociedad española que ni siquiera se va a recuperar los niveles de desempleo del año 2007 hasta el 2018. Y el señor Rajoy tiene la cara dura de decir que se van a construir nada menos que 3 millones de empleos. Hoy lo ha dicho ante el estupor probablemente de la mayor parte de los ciudadanos que escuchasen semejante disparate. Puede haber que 3 millones de contratos de trabajo hasta de una hora, 100.000 de una hora este mes, etcétera, pero la situación no cambia en absoluto. Preocupa, Rodrigo, creo, ¿no?, profundamente el hecho de que el Fondo Monetario Internacional diga que España hasta quizá el 2018-2020 no va a recuperar una tasa del paro de casi el 20%, es decir, que tenemos que interiorizar que en España va a haber un 20% de desempleados. Sí, Rodrigo. yo veo muy sorprendente que se haya conseguido empezar a instalar en muchas fuerzas políticas este relato, ¿no?, de que las cifras macro empiezan a mejorar sustancialmente y que eso se va a trasladar poco a poco a la vida cotidiana de los ciudadanos. Es el discurso que está intentando vender Rajoy en un año electoral, y es sorprendente que mucha gente lo esté comprando, ¿no?, cuando la realidad es que los datos macro que ofrece el Gobierno son en su mayoría datos que es lógico que mejoren en una pequeña medida, dado la situación de crisis social, política y económica que hemos tenido en los últimos años. Y sobre todo destacar que los ciudadanos están empezando a expresar en distintas encuestas, y probablemente lo hagan también en mayo, que las políticas que están aplicando desde el Gobierno, ahora el Partido Popular, pero antes el Partido Socialista, no van en la buena dirección. Así que si ellos están contentos con esos datos macro, pues ya veremos qué pasa en mayo. Es que el cuadro macroeconómico que daba la Comisión Europea, que salieron a festejarlo de Guindos y Rajoy hace un par de semanas, volvía a decir lo mismo que el Fondo Monetario Internacional, que hay un 20% de paro, incluso creando este empleo basura, hay un 20% de paro hasta 2018-2019, ¿no? Es decir, claro, que es un cuadro macroeconómico y con algo de crecimiento pues realmente dramático para un país. Y luego, sobre todo, cómo el Partido Popular imagina el escenario posterior, ¿no? Aquí en Madrid estamos ya en proceso electoral, estamos viendo las cifras del Producto Interior Bruto industrial, ¿no?, que es un absoluto drama desde que ha empezado la crisis, y sin embargo lo único que se imagina el Partido Popular, por ejemplo para Madrid, es Operación Campamento, Operación Chamartín, Ciudad de la Justicia. Es decir, durante esta crisis hemos destruido industria por un tubo, y posteriormente solo imaginamos un futuro que es prácticamente el mismo que nos ha traído a la desgracia esta, pero absolutamente devaluado, ¿no? Marta. No han cambiado, yo creo, ni el protocolo de actuación ni la manera de ver los problemas. El paro va seguido de una fuerte desigualdad y de una pobreza que hasta ahora no teníamos en este país. No estamos hablando solamente de los millones de parados que tenemos, sino que la precariedad nos están dando un 45% de la población en situación límite. Y la propuesta estrella que propone en este caso el señor Rajoy, pues tenemos que decir que nos la ha copiado de la propuesta económica, ¿no?, esa nueva famosa ley de segunda oportunidad. Entonces nos sorprende que Rajoy aparezca en escena con propuestas en principio hasta incluso copiadas de otros partidos. Creemos que es importante un nuevo marco para las relaciones laborales, hay que revisar del todo lo que está haciendo en vez de proponer, pues como ha dicho en este caso nuestro compañero, que voy a leer exactamente, Orencio, y perdona que antes te he llamado de otra manera. Horacio queda como más señorial, más... Orencio, me lo aprenderé. Es verdad que están cayendo en el ridículo de aportar contratos para sacar a la gente del paro, pero no de la pobreza y de la desigualdad. Eso es reírse de los ciudadanos. Pero vosotros, en Ciudadanos, no tenéis tampoco un discurso
que parezca que vaya en una dirección contraria, es decir, no tampoco estáis planteando un cuestionamiento del modelo económico austericida que pueda cambiar esas cosas. Porque tú lo has dicho, no estamos buscando una ruptura, estamos intentando construir desde lo que está y con pasos, yo creo, hacia ese progreso, no rupturista, no austericida. Creemos que tenemos que tener una sociedad, en principio, sólida y amiga en cuanto a construir una España que sea amigable con todos, no rompiendo ni levantando fronteras, Rodrigo, ni con un discurso... Yo, bueno, no sé quién plantea un programa rupturista, ¿no? Sobre algunos temas sí que creo que habría que ser muy claros y muy rupturistas, ¿no? Por ejemplo, compensar que la tasa de paro es una cosa que viene caída del cielo, o compensar que los niveles de desigualdad se solucionarán a medida que los ricos ganen más dinero y funcione una especie de teoría del goteo. Creo que hay que ser rupturistas con algunas cosas y con otras, claro que no, hay que ser reformistas, pero lo que pasa en este país es que la Constitución y nuestras leyes básicas de consenso, digamos, hasta ahora ciudadano, no están funcionando y es importante que empezamos a construir, digamos, ¿no?, a reconstruir lo que las políticas de austeridad han destruido, ¿no?, han despedazado. Y creo que para eso también hay que marcar un discurso fuerte en la agenda social. O sea, no vale simplemente con plantear que hay que hacer algunos cambios de maquillaje en el régimen, porque la verdad es que no hay... Yo creo que hay que cambiar los interlocutores y, como dices tú, hay que proponer, y en principio Ciudadanos ya ha puesto sobre la mesa medidas como un marco de relaciones laborales diferente, un complemento salarial, un plan de choque contra el paro, una ley de segunda oportunidad, que efectivamente es lo que ha comentado Rajoy esta mañana, y una política activa europea contra el desempleo. Esas son medidas. Yo creo que hay que cambiar las formas, los interlocutores y el escenario, y desde luego un debate sobre el estado de la nación que sea ameno a todos para que seamos partícipes todos. Desde luego, para nosotros lo más importante es ver que había fantasmas hoy en el Congreso que estaban fuera de él y que por lo tanto cambiarán la situación dentro de un año y esperemos que sea diferente para todos y beneficiosa. Vamos a ver qué ha dicho Rajoy sobre el crecimiento de los empleos. Asegurarles que al término de la legislatura España contará con una de las legislaciones más exigentes para prevenir y castigar la corrupción. El pacto contra la corrupción que tanto deseamos todos y no lo ha cumplido. Es decir, si va a ser contundente y le dice ánimo Luis, tenemos poco... Sí, ¿no? Rodrigo, Orencio y luego Jorge. Sí, no, sorprende que lo que comentaba antes, ¿no?, un debate en el que Rajoy se ha mostrado muy alejado de las preocupaciones reales de los ciudadanos, ¿no? Decía la Comisión Europea que el 95% de los españoles considera que la corrupción está generalizada, ¿no?, que es, digamos, una plaga que está dentro de las instituciones de nuestro país, y Rajoy lleva vendiéndonos desde el principio de la legislatura prácticamente que va a aplicar un gran plan de choque contra la corrupción que no vemos que llegue y que sobre todo no pone, digamos, toda la carne en el asador para acabar con algo intolerable. Parece muy incompatible con plantear eso y borrar los discos duros, ¿no?, de Bárcenas, o parece muy incompatible eso y no apoyar en el Parlamento medidas concretas, ¿no?, contra la corrupción. Es como bla, 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 es como que pueden decir cualquier cosa y ya todo vale, ¿no? Mandar un SMS. Sí, no hay un compromiso claro contra las puertas giratorias, que yo creo que es una de las medidas que debería estar en cualquier programa de reforma y de cambio en este país. Lorenzo. Bueno, pues es que yo creo que no tiene ninguna credibilidad Rajoy, ni en este discurso, ni lo dicen todas las encuestas. Es que démonos cuenta que en realidad tanto el CIS como cualquier estudio demoscópico nos indica que el presidente del gobierno español tiene como mucho un 15, un 20% de aceptación. Es un señor rechazado por sus mentiras, por sus incumplimientos, etc. Lo que dice ahora ya en el debate es pura propaganda electoral. Estamos en un proceso, en un año, que dentro de unos meses hay unas elecciones en marzo, después otras en mayo, después otras en Cataluña en octubre y después la traca final de las elecciones. Yo creo que eso es. Y yo creo que en realidad efectivamente habla, no tanto como un programa, en realidad yo ni siquiera diría que la responsabilidad de todo lo que está pasando sea exclusivamente del gobierno español, es que sencillamente son unos lacayos de las políticas de austeridad, del dictat de la troika. Se están aplicando las políticas que de algún modo han impuesto de un modo terminante
pues en los países centrales, sobre todo Alemania. Yo creo que esa es la cuestión. Y la segunda cuestión que querría decir, cuando habláis de que hay un agente externo que hace que precisamente hable tanto el PSOE como... Es como me recuerda a mí la película aquella del ángel exterminador, esa gente que estaba en una familia dentro de una casa, que pasaba muchas cosas y nunca podían salir a la calle. En una iglesia. En una iglesia, era algo metafísico, pero genial, ¿no? Con las consecuencias que tenía internas entre las relaciones. La presencia de unas fuerzas que hoy proponen dentro de la sociedad española, no es un problema de partidos políticos, es un problema de la sociedad española, que quiere otros cambios, que quiere otras alternativas a un sistema que ha devenido en incompetente económicamente para los problemas económicos y sociales que tenemos, y un sistema pues, que ha demostrado una estructura corrupta en el sistema de partidos políticos, sobre todo de los dos grandes partidos. Entonces, la presencia tanto de Podemos como de Ciudadanos, etcétera, es una presencia, en realidad, sí, de unas fuerzas políticas que pueden ser el vehículo de modificación, de cambio, de todo eso, pero en realidad el problema lo tienen no con esas fuerzas políticas, sino con esa realidad social que se tiene que expresar políticamente de un modo u otro. Ese es el gran problema que tienen estas dos fuerzas, las fuerzas bipartidistas, y todo... la estructura, todo el sistema de partidos políticos que se ha ido estableciendo, aunque sea de manera subordinada en el Parlamento, en el arco parlamentario y en la estructura de partidos. Hemos visto muchas veces que entre el Partido Socialista y el Partido Popular había un poquito de tongo, ¿no?, en el debate sobre el Estado de la Nación, ¿no?, que había como que hasta aquí sí, pero más allá no, porque entonces alimentamos a las fuerzas políticas emergentes o a las fuerzas que, bueno, que están de alguna manera creciendo sobre la constatación de la imposibilidad del sistema. ¿Habéis visto que se ha roto también ese tongo entre los dos grandes partidos? Jorge y después... Sí, sí, bueno, yo creo que este debate en concreto lo necesitaban los dos y por eso se ha hecho. Bueno, pues necesitan, igual que necesitan algún pacto de Estado más, sobre todo en caso de los pactos de Estado, quizá lo necesite más Pedro Sánchez para darse un carácter más presidencial y tal. Un amigo que se llama Hugo Martínez Abarca, que es amigo de todos, contaba una cosa interesante y con un poco de malicia, espero que no moleste a los de Podemos, que lo que está produciéndose ahora es el antibipartidismo, ¿no? Es decir, como Podemos y Ciudadanos a veces dicen cosas muy parecidas buscando el centro de la centralidad del tablero o el centro del voto, frente al bipartidismo, o sea, se supone que ahora es decir cosas parecidas para hacer cosas distintas, sin embargo el bipartidismo ha sido toda la vida decir cosas distintas para hacer cosas parecidas, ¿no? Es decir, que es una cosa interesante, pero vamos, yo creo que quitando los pocos pactos de Estado que yo creo que va a conseguir Pedro Sánchez, la dinámica va a seguir siendo de una supuesta oposición sin entrar en los grandes temas estructurales del país, pero intentando buscar esa polaridad, ¿no?, que la necesitan. Yo creo que en Madrid también la intentarán buscar, ¿no? Por más que Gabilondo haya entrado flojo diciendo que nunca gobernaría con el Partido Popular, bueno, yo creo que ahí interesa a los dos también golpear un poco más para establecer un poco las reglas del escenario un poco más abiertas entre los dos. ¿Rodrigo? Sí, bueno, no me molesta, ¿no?, pero creo que hay un matiz que hacer a lo que comentaba ahora Jorge, ¿no?, y es que creo que lo que está diciendo Podemos respecto a la centralidad del tablero político no es exactamente el centro entendido como en términos electorales, ¿no?, de recoger cualquier tipo de voto, sino que en este momento, es un momento extraordinario en nuestro país y ya no vale con políticos mediocres, ¿no?, que administren las instituciones de cualquier modo, sino que estamos en un momento en el que se están digamos, cambiando las líneas fundamentales del panorama político español, que redefinen las identidades políticas y marcan cuáles son las líneas de fuga para el cambio. Entonces creo que Podemos ha acertado con su hipótesis y que está planteando propuestas que hoy son de sentido común. Y no hay que hacer grandes inventos, ¿no?, como la complementariedad del salario, que creo que puede ser incluso una medida negativa en la medida que incentiva que los salarios caigan, sino que creo que hay que escuchar a la sociedad civil porque está mucho más preparada para gobernar que los políticos que tenemos. Bueno, eso es una medida porque los salarios ya han caído, entonces hay que buscar soluciones. Pero un poco a la pregunta que ha hecho Juan Carlos, creo que en el escenario de hoy les interesaba al Partido Popular y al Partido Socialista volver a situar ese bipartidismo, ¿no?, hasta el punto de que hemos visto enfrentamiento, incluso han caído, yo creo que en el error de ser malsonantes, ¿no? Rajoy ha terminado diciendo que es patético, Pedro Sánchez, yo creo que algo que ha sorprendido a muchos. Es decir, ellos mismos quieren volver
volverse a instalar en ese bipartidismo que ya no va a volver. Y yo creo que deberían de haberse dado cuenta hasta el punto de que hoy todo el mundo intenta meter en 140 caracteres titulares. Meternos en un debate del Estado de la Nación que dura días es no ser real con lo que está pasando en la calle, ni con la comunicación. Bueno, hay una primera parte que hemos visto donde pues, está la corrupción, con Bárcenas fuera de la cárcel, con una fianza de 200.000 euros y, por supuesto, sin haber devuelto, y ha dicho que no lo va a hacer, ni un euro de todo lo robado, con contabilidades B que hemos visto que han dado ventaja al Partido Popular, a través de esa contabilidad paralela en las elecciones y por tanto que han quebrado la base de igualdad que debiera acompañar a cualquier democracia. Hemos visto presiones del Partido Popular al Poder Judicial para intentar frenar toda la investigación sobre el caso Gürtel. Hemos seguido viendo las puertas giratorias, pero Rajoy va y presume ni más ni menos que presume de política social. Vamos a escucharle. El gasto en desempleo casi llegó a ser tanto, ahora no, porque se está creando empleo, pero casi llegó a ser tanto como el gasto conjunto de todos los ministerios. El Gobierno ha acordado con comisiones obreras, con UGT y con las organizaciones empresariales una nueva ayuda a la que podrán tener acceso 450.000 parados de larga duración. El Estado va a proporcionar a las comunidades autónomas más de 122.000 millones de euros de esta manera. De ellos, más del 71% se han destinado a financiar servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales. Pero sí debo recordar que medidas adoptadas por mi Gobierno han permitido que hoy haya 750.000 españoles con tarjeta sanitaria que antes no la tenían, que 1 millón de personas en paro de larga duración ya no paguen el 40% del precio de los medicamentos o que estemos dedicando a becas el mayor presupuesto de la historia de España. ¿Cuántas mentiras juntas, Florencio? Es que realmente es intolerable, ¿no?, que el presidente del Gobierno desde el Congreso de los Diputados diga una sarta de mentiras una tras otra sin torcer el gesto, ¿no? No es cierto nada de lo que ha dicho. Yo creo que de todas las cosas que ha dicho, ni una es verdadera. En todo caso, no se trata aquí de entrar aquí en un Estoy debate. pensando solamente en que el copago que tienen que hacer que dice los que ha enfermos de aumentado la hepatitis cobertura C, ¿no? sanitaria cuando todos los datos indican que ha habido 900.000 personas que se han quedado fuera del sistema sanitario, por poner un ejemplo, ¿no? Lo de las becas tiene trucos, se emplea menos dinero y en cambio se dan becas más pequeñas. Y dice, hemos aumentado las becas. Son todos trucos verbales, engaños, magias. Cientos de miles de inmigrantes se han quedado sin asistencia. Los jóvenes que han tenido que emigrar, si pasan 3 meses en paro, hay una pierden la cobertura sanitaria. El 30% de la ciudadanía española está al borde de la pobreza. Somos récord europeo prácticamente, tras Rumanía y en algún otro país pequeño. Somos récord. La devaluación salarial es un hecho indiscutible que además afecta, siempre pasa con las estadísticas, ¿no? Dice, se ha devaluado el 10%, sí, pero se ha devaluado un 40% y un 50% en la mayoría de los empleos de más baja cualificación. Y en cambio ha aumentado muchísimo por ciento las retribuciones de los banqueros, de ciertos cuadros del IBEX 35, etcétera, etcétera. O sea, todo esto es un auténtico disparate. Que la realidad hay que tener social... mucha caradura, sí, hay que tener mucha caradura para salir así con todo el cuajo. Es que realmente produce indignación. Ahora, después supongo que tendremos oportunidad de hablar de la réplica de sí. Pedro Sánchez y tal. Realmente es muy importante porque, claro, ya esto es publicidad y propaganda, esto es pura, ya está en manos de los mensajes de Pedro Arriola, etcétera. Y efectivamente tienen un problema con la publicidad, digamos, esta engañosa, ¿no?, que claro, no se corresponde con las realidades que viven los ciudadanos, que viven las personas concretas. Mientras tanto, pues tenemos cada vez más jóvenes que se tienen que ir fuera del país, la cobertura de desempleo es más baja, han recortado los enseñantes en este país de una manera feroz. En la sanidad, pues hoy escuchaba una información en Madrid, se han recortado tantos empleos en el sector sanitario que representarían el cierre de 2 hospitales públicos. Se han recortado 40.000 millones en sanidad pública. Quiero decir, estos son realidades que impactan día a día, día tras día, en la realidad que viven los ciudadanos.
pues bueno, puede ser que eso fortalezca la confianza de Rajoy entre los sectores que manejan el poder del IBEX 35, de los medios de comunicación que crean una burbuja como si el país fuese los titulares de los medios de comunicación, pero hay esa otra realidad que creo que no se la va a desmontar 4 chorradas que dice este señor. Es un discurso que yo creo se engloba como el desprecio ante el sufrimiento, ¿no? Porque decir, hemos apoyado tanto, casi como tantos millones... ¿A quién? A jóvenes, parados, la desigualdad ha aumentado, el desempleo. Quien ha sufrido realmente la crisis es esa población, esa clase media que ha destruido por completo. Ante ellos se dirige, como dices tú, con esa prepotencia y con esa separación tan radical que dice, bueno, pues sigue tú tan separado que vamos a dejar de votarte. Desde luego yo creo que no representa a nadie. ¿Jorge? Sí, sobre todo es que dice unas cosas con una solemnidad tremenda, ¿no? Es decir, lo de, claro, se gasta menos en desempleo, porque es que hay 3 millones ya que no perciben ningún subsidio, ¿no? Es decir, se van acabando los subsidios, se van quedando sin nada, sin los 400 euros, que por cierto, yo no recuerdo ahora el dato, pero es bastante menos cobertura de los 450.000, lo ha acordado con los sindicatos el último acuerdo. Y luego dice con mucha solemnidad que han dado, es decir, que en los mecanismos de financiación autonómica una buena parte va a servicios sociales, o sea, que va a servicios públicos. Bueno, claro, es que en este país los servicios públicos básicamente son de competencia autonómica. O sea, decir eso con tal solemnidad, dices, hombre, claro, no va a ir a puertos. O sea, es decir, las competencias fundamentales de las autonomías son sanidad, educación, servicios sociales, ¿no? Y a veces cuando la gente dice con cierta alegría, parece evidente, hay que bajar el gasto en las comunidades autónomas, no se da cuenta que eso implicaría bajar el gasto en educación, en sanidad. Sí, Rodrigo. Sí, nada, que bueno, el discurso de Rajoy, que ha estado, yo creo, dominado por su soberbia y hasta un punto bastante cínico, ¿no? Podría responderse con una frase que tuvo ocasión de mencionar, ¿no? Cuando dijo aquello de todo es verdad salvo alguna cosa, y esta imagen de un presidente del gobierno dando explicaciones a los ciudadanos a través de una pantalla de plasma, ¿no? O sea, todos los datos macroeconómicos que ha sacado a la luz, más allá de los que son descaradamente falsos o que incluso llega a ser hasta perverso utilizarlo en un debate como el de hoy, como el que acaba de comentar Jorge, ¿no? De la reducción el aumento de las prestaciones por desempleo, son datos que expresan una obsesión económica con la inflación y que dejan completamente de lado el pleno empleo, ¿no? Y los derechos sociales de los ciudadanos. Esta mañana el bueno de Rajoy se ha permitido el lujazo de decirnos que en España rescate. No, hombre, no. Que aquí no ha habido rescate, que en otros sitios sí, pero que aquí, gracias a la buena política de su gobierno, no ha habido rescate. Basta que refresquemos algunas portadas, como hizo nuestra amiga Pilar Velasco. Vamos a ver las portadas. Las portadas, como ven, una es del Mundo, planteando que claro que hubo rescate, y otra, que curioso, del diario El País, insistiendo en lo mismo. Claro que hay portada. Rescate. Es decir, se ha intentado presentar que los desafueros hechos en Bankia, por cierto, con aquella discusión sobre quién colocaba a quién, Rato, Blesa, Ignacio González, es decir, esa pelea interna dentro del Partido Socialista, del Partido Popular, donde desgraciadamente también participaron algunos elementos, hoy por fortuna fuera de alguna fuerza política de la izquierda española, llevaron, ya digo, a gastar, algunas cifras apuntaban a 110.000 millones de rescate bancario. Y se permite el lujo de decir esta mañana Rajoy que no, que aquí no ha habido rescate. El debate además no se debe centrar en si hay o no hay rescate, pero si has hecho las políticas de recortes más fuertes, ¿qué más nos hubiera dado rescate o no rescate? Lo que hay que llegar es a la profundidad de la realidad social y lo que ha supuesto tu política sin con rescate. No te vayas a un discurso en el que ninguno de los dos ganaremos. Vamos a hacer la realidad política una realidad social. Es decir, hubo rescate, hubo memorándum y hubo condicionalidad, como en todos los rescates. Un rescate del sistema bancario, que Bankia es muy importante en eso, pero no solo es Bankia, ¿no? Es decir, y que al final, por cierto, ha llevado a una concentración de poder en el sistema bancario enorme. Son 6 entidades ya las que se reparten la totalidad del 70% del mercado prácticamente, ¿no? La desaparición de las cajas de ahorros, quitando las cajas rurales. Es decir, y el reparto entre Sabadell, La Caixa, Santander, BBVA y poquito más, ¿no? del sistema bancario. Es decir, la concentración de poder es brutal, ¿no? Además, a costa de estas políticas. Yeah. Hay otra, perdona Rodrigo, ¿querías hablar? Sí, quizá hacer un apunte, ¿no? Que podríamos
podríamos concederle al señor Rajoy que no hubo un rescate en el sentido fuerte que sí que lo hubo en otros países en los que hubo una intervención mucho más marcada, como por ejemplo fue en el caso de Grecia, ¿no? Pero también habría que ver cuál es la razón por la cual no hubo ese tipo de rescate, que también es un eufemismo llamarlo así, y fue básicamente que tuvimos un gobierno que fue un lacayo de Angela Merkel y de las políticas de austeridad que están aplicando los países del centro, y no necesitaron poner unas condiciones muy estrictas porque ellos son unos alumnos obedientes y que han aplicado con rigor el rescate. Sí, disculpa, por añadir algún argumento a esta cuestión. Cuando hemos hablado antes de que puede ser que se esté mejorando las cifras macroeconómicas, hay que considerar cosas que se repiten, pero que hay que insistir. Si eso está pasando es porque la factura petrolera española ha bajado espectacularmente, ha bajado el precio del petróleo más de un 40%, y también porque el Banco Central Europeo se ha dedicado a comprar deuda. Es que, claro, si no, no se entendería tampoco el proceso. Eso ha supuesto, pues bueno, una concatenación de situaciones que ha repercutido en la macroeconomía, ¿no? Pero que hubo rescate, pues claro que hubo rescate. Pues es que hasta el propio Rajoy se ha confundido en la réplica. Y ha llegado un momento que ha dicho, el rescate que nos hicieron fue no sé qué. Y hay una condicionalidad total y absoluta a los programas de austeridad y a uno que repercute directamente en el déficit público, que hace más monstruosa la posición del gobierno español con respecto a Grecia, que es el déficit público que ha estado negociando sistemáticamente el gobierno español, haciendo apaños, negocios, en vez de pasar del 9, que no se sabía si era el 9, si lo habían hecho en la herencia recibida o qué, sino que han estado negociando hasta el último momento, llegar hasta con engaños, con ingenierías contables y presupuestarias. La realidad es que sigue siendo lo que marca la política económica de este país, el sujetarse a los condicionantes que da la Unión Europea, porque es que si no, no tiene explicación. ¿Qué más da? ¿Qué más da que haya, como ha pasado humillantemente en Lisboa o en Atenas, unos señores literalmente negros con unas oficinas, con una sede que tenían que autorizar el gasto público de los gobiernos? Hombre, es peor políticamente, es mucho más grave. Pero es que España es la cuarta economía europea. Claro, si se hunde España para el sistema ese, pues bueno, se hunde el euro. Un efecto contagio y se hunde. Una cosa, es decir, claro, que con Grecia te puedes cebar, pero en España y en Francia, según el último cuadro macroeconómico de la Comisión Europea, se incumple las cifras, el déficit acordado. Es decir, y no va a pasar nada, ¿no? Es decir, claro, sube, es decir, yo creo que hay un miedo fuerte con los países del sur de Europa, ¿no? Y con una posible victoria de Podemos en España, y yo creo que eso es importante y eso ayuda. Eso está ayudando, ¿no?, a lo que has planteado del Banco Central Europeo, y también hay un pánico, porque lo de aquí es miedo, pero hay un pánico a que pasara algo en Francia, ¿no?, porque eso sí que se puede llevar por delante de cualquier cosa. Dejadme, porque queremos pasar al siguiente bloque. Hay muchas cosas, educación, ¿no?, la aplicación de la Ley Wert, que asusta, ¿no?, otra vez a los sectores universitarios, el tema de derechos humanos que hemos hablado, el acuerdo PSOE-PP para la cadena perpetua revisable, la pantalla de plasma, y también vamos a escuchar el total número 5 de nuestro amigo Rajoy, lo que ha dicho sobre el tema de Cataluña. Que nunca aceptaré que se ponga en tela de juicio la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles y sus derechos fundamentales. Y tampoco permitiré que se pretenda violar lo que dice nuestra Constitución, que todos, incluido este Parlamento y, por supuesto, el Gobierno y su presidente, estamos sometidos a la ley, todos. Marta, ¿tú estarás de acuerdo con eso? Bueno, hay que siempre matizar, como en todo, ¿no? Si estamos todos sometidos a la ley, él debería de cumplirla, debería estar ahí, no debería permitir Pero en este caso la concreto callada estáis de acuerdo con Pujol. Ciudadanos con el Partido Por supuesto, Popular. En la Unión de España siempre hemos dicho que no es la Unión de fundamental. España, sino que los pueblos de España no tengan derecho a decidir. No, pero eso no lo ha dicho. Lo que nosotros decimos es la unidad de los ciudadanos y que los ciudadanos entiendan como que ellos son el centro de la política, no los territorios. Entonces, ¿eso implicaría que los territorios tendrían derecho a decidir o no? Los territorios no pueden decidir, ¿no? La tierra, que yo sepa, deciden los ciudadanos hasta ahora. Te pregunto, es una metáfora. Y yo te contesto, son los ciudadanos, por el todo. Son los ciudadanos, por lo tanto... Cuando dices voy a tomarme un vaso de vino, no te vas a tomar el vaso, o sea, te vas a tomar el vino.
Pues entonces te contesto en esa referencia, son los ciudadanos los que responden. No sé si el andaluz que vive ahora mismo en Barcelona podría tener derecho a decidir o no. Creemos que la unidad de España implica la unidad de los ciudadanos, pero en una cohesión social, no si nos estamos dando a tortas. Eso no tendría sentido. Es decir, que estaríais en contra, ciudadanos, del referéndum del 9N, estaríais en contra de que los diferentes pueblos que configuran el Estado plural de España tomaran decisiones. Ya me invitasteis en el 9N y ya dije que estábamos en contra. Lo que decimos es que cuando él dice que hay que aplicar la ley, lo que tiene que hacer es ir allí a Cataluña, hablar pluralmente con todos, saber qué está pasando, pero desde luego no ser el fantasma del que llevamos tiempo hablando, porque ahora mismo Rajoy es el fantasma del Congreso en la Comunidad Autónoma de Cataluña, porque allí no aparece y no se le espera. La situación en Cataluña no está mejor desde que gobierna Rajoy. No. Bueno, yo diría... Florencio, luego Rodrigo, rápido, porque tenemos que pasar a, por favor, yo diría que todo lo contrario. Es que es asombroso, ¿no?, que en el debate resulta que, junto con la crisis económica, la crisis social, de modelo que existe en este país, de cohesión social, está el problema de Cataluña. Es que 2.300.000 personas en este referéndum, bueno, en este acto político que fue el 9N, bueno, expresaron eso es un problema político muy serio que tiene este país, muy serio. Claro, es bastante inconcebible que se remita uno como a la vía policial o judicial a la igualdad de todos los ciudadanos. Estos señores no hacen nada ante un problema político muy serio, una exigencia de un sector de la ciudadanía importante en Cataluña, legítimo desde mi punto de vista. Y la única respuesta es decir, pues mire, el reglamento no sé qué, la cláusula 27 y al juzgado si esto no se cumple. Hombre, esto no es un problema de resolver Rodrigo, los problemas, ¿no? Antes de darte la palabra, hemos planteado que ha habido como unas grandes ausencias. Vamos a escuchar en el total número 6 que ha planteado Rajoy sobre las ausencias antes de pasar al bloque griego. No podemos olvidar que nada de lo que hemos conseguido, nada, es irreversible. Todo está recién construido y se puede deshacer como un azucarillo en el agua, lo cual, como he dicho antes, no depende sino de nosotros mismos. Una cosa es negarse a reconocer los méritos del Gobierno, que están en su derecho, y otra es negárselo a los españoles. Conviene no mezclar las dos cosas. Decir que la mejoría actual ha venido sola, que los esfuerzos de los ciudadanos no han merecido la pena, que se podían haber evitado, además de ser falso, además de eso, es la mejor manera de preparar la tierra para que la siembren con éxito los demagogos. La mejor manera. Eso creo que va por Podemos. Ha hablado para otros. Eso parece, ¿no?, que está haciendo una referencia clara a alguien que no está en la Cámara y que no era, desde luego, Pedro Sánchez. Lo cual no deja de ser curioso, ¿no?, que el Parlamento hable de gente que no está en el Parlamento, ¿no? Es una cosa como inédita y sorprendente. Sí, yo creo que, bueno, responde a lo que comentaba antes de que estamos viviendo un momento extraordinario en términos políticos en nuestro país, ¿no? Y, bueno, creo que habría que comentar una cosa respecto a lo que habíamos hablado antes del modelo territorial. Como otros tantos temas, creo que no da más de sí, que el asunto de Cataluña es un problema político que tiene que abordarse de esa forma y no vale simplemente referirse a la ley, porque precisamente en algunos casos lo que no está cumpliendo el propio gobierno es la legislación vigente. Entonces no puede utilizar esas dos varas de medir constantemente para quitarse problemas de encima. Y luego respecto al tema ya de Podemos, ¿no?, del fantasma que no está hoy en el Parlamento, creo que el señor Rajoy está bastante preocupado y lejos de lo que comentabais antes de que el bipartidismo necesitaba este debate y que están más o menos coordinados en tirarse los trastos a la cabeza, yo creo que incluso algunas salidas de tono de Rajoy se deben a que no saben muy bien por dónde tienen que ir. No saben muy bien si tender la mano a Pedro Sánchez o no hacerlo y están nerviosos y se les nota. Mañana Pablo Iglesias hace su particular, ¿no?, debate sobre el Estado de la Nación, ¿no? Sí, mañana a las 7 de la tarde, si no me equivoco, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pablo Iglesias interviene para supongo que dar la versión de Podemos de este Estado de la Nación, y creo que va a ser bien interesante y distinto a lo que hemos visto hoy en el Parlamento. Estaremos atentos. Grecia, yo creo que llevamos mucho tiempo planteando que en Grecia se está dirimiendo la posibilidad de que haya democracia o no haya democracia en Europa.
Vamos a ver cómo está la situación. El gobierno griego ya ha enviado una lista de reformas económicas a las instituciones europeas para conseguir así prorrogar las ayudas financieras al país durante 4 meses más. Entre ellas destaca el compromiso para combatir la evasión fiscal y la corrupción. A pesar de las nuevas medidas sociales previstas por el Ejecutivo de Tsipras, se comprometen a mantener los compromisos del déficit. Dice Syriza que no se invalidarán las privatizaciones completadas y que se trabajará para que los esfuerzos para hacer frente a la crisis humanitaria no impacten negativamente en sus compromisos presupuestarios. Se contempla también la reforma de la política fiscal, el control del gasto público o la consolidación de los fondos de pensiones. Ahora será la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional quienes tendrán que opinar. Sigue presente la política exterior mandándole al pueblo griego por dónde tiene que caminar. Florencio. Bueno, yo es que creo que se evidencia una vez más que vivimos un momento histórico en que la democracia está suspendida. Concretamente en Grecia tenemos que recordar la prohibición y el derribo del propio gobierno de Papandreou cuando pretendió convocar un referéndum. Grecia no está intervenida solo económicamente, está intervenida políticamente. La victoria de Syriza abre otras nuevas expectativas y yo incluso creo que se puede ser optimista en pensar que realmente se va a ir abriendo paso en toda Europa, no por Grecia solo, tendrán que reforzarse unas fuerzas que permitan un cambio en toda Europa, pero realmente se puede estar abriendo paso, un punto final, un tope a toda la política austericida que han obligado a someterse a sobre todo los países del sur y tal. Porque yo estoy convencido que, bueno, mucho se habla, se está organizando una campaña de nuevo de ilusionismo político, de hacer, si estos señores de Syriza hablan mucho, han ganado las elecciones, pero están incapacitados de resolver los problemas, porque los problemas son muy graves. Se han montado de nuevo las mismas campañas de siempre, ¿no? Las campañas de la inviabilidad. Pero lo cierto es que han conseguido 4 meses más para renegociar el nuevo rescate. Y la amenaza casi cansteril de Draghi hace un mes aproximadamente, con la victoria de Syriza, en que amenazó de cortar el grifo a los días siguientes de los créditos, de las líneas de crédito del Banco Europeo, no se ha cumplido. Han tenido que rectificar y, a su vez, el memorándum que acaba de firmar el gobierno griego en estos momentos, bueno, pues es lo suficientemente amplio, digamos, ambiguo y vago, que no es el que se le exigía de aumentar el IVA a toda la población, por supuesto, reducir las pensiones, reducir los salarios, etcétera. El gobierno griego ha puesto en marcha, en cambio, otros proyectos, como es aumentar el salario mínimo, reconducir, o mejor dicho, recuperar la supresión de las pagas extras, incluso los 400.000, creo que personas que han sido despedidas, de funcionarios y de empleados públicos, se han comprometido a hacer y tienen un plan de choque que van a cumplir sí o sí, con toda seguridad. Y yo creo que eso abre otras expectativas en toda Europa, que tendrán que ir poco a poco contagiando, cada uno con la expresión política que se tenga que tener en cada Estado, en lo poco de soberanía que le queda a cada Estado, pero probablemente nos encontremos en un ciclo político en el que las políticas de austeridad empiecen a retroceder. Marta. Y sobre todo yo creo que primera cuestión que hay que sacar a debate, las políticas del miedo que tanto han trabajado en este caso con el escenario que se planteaba en Grecia, ¿no? Y con lo que Tsipras está defendiendo, nos sirven porque sí que han llegado y han presentado un programa, una línea de actuación y de trabajo. No sirven políticas del miedo, la gente ya ha perdido el miedo y sobre todo tenemos en el papel una hoja de ruta. Primero, que han conseguido esa extensión de 4 meses, era evidente, o sea, cualquier persona va al banco y renegocia su deuda. Europa no podía dejar por el camino, si esto fuera un tren, a uno de sus vagones. Entonces, creo que primera cuestión que han cumplido gratamente, y luego han puesto sobre la mesa una serie de medidas que, bueno, pues a mí me sorprende, por ejemplo, una contra la corrupción de supervisar el contrabando de tabaco y carburante. Dices, madre mía, es espectacular que una de las medidas sea esa, pero es una medida, como dices tú, no hacen un trabajo contra la sociedad, sino buscar y revisar realmente dónde han fracasado, porque como país Grecia
ha tenido que tener algún bache para llegar a esa situación. Marta, Albert Rivera no ha sido muy amable con el gobierno de Tsipras. Sí. No es incompatible no decir ha sido nada amable, incluso que la hoja de ruta ha ayudado a apretar un poco las clavijas y ha justificado. No creo que como de Guindos, que se puso de cara, o mejor dicho, al lado de la Troika para decir que no les prorrogara ni un ápice ni movieran nada. Es decir, no estamos al lado de la Troika como hizo de Guindos, diciendo, cuidadito, ¿qué hacéis con Grecia? Nosotros decimos que hay que salir adelante todos juntos, y si eso supone renegociar la deuda con Grecia, será mejor juntos que separados. Hay un elemento, os doy la palabra ahora mismo, y es que quien parece que tiene una hoja de ruta clara es Mariano Rajoy, y eso le ha llevado siempre, yo aquí discrepo con Marta, creo que ahí también Ciudadanos estuvo muy duro en plantear, bueno, pues medidas drásticas al gobierno de Tsipras e incluso amenazar que su victoria se iba a convertir en un fracaso para los griegos y para el conjunto de la política europea. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy. Mi Gobierno acoge con gran satisfacción el acuerdo del Eurogrupo celebrado el pasado viernes. En él se constata la voluntad del Gobierno griego de seguir cumpliendo con las normas y con los acuerdos de la eurozona. Se cumplirán los compromisos, se aplicará flexibilidad allá donde estaba previsto y como estaba previsto, y permanecen intactas las garantías que obtuvimos los países acreedores cuando hicimos el esfuerzo de solidaridad con Grecia. Realmente no podía ser de otra manera, y eso es bueno que lo sepan los ciudadanos. Plantea Rajoy que Europa no es un club a la carta, en cambio parece que para Alemania y Francia, cuando lo han necesitado, se ha sido un club a la carta. Rodrigo. Sí, desde luego, yo creo que aquí hay que decir por lo menos dos cosas, ¿no? En primer lugar, que ha habido un logro por parte del gobierno legítimo y patriótico griego, ¿no?, de Syriza, poniendo sobre la mesa que la crisis y su gestión por parte de las instituciones de la Unión Europea no son algo que ha caído del cielo, sino que es algo que está abierto a la política, a la negociación política, a la discusión, al planteamiento de propuestas que pueden salvar al pueblo griego de esas políticas de austeridad que han acabado con un cuarto de su Producto Interior Bruto, ¿no? Y por otra parte, yo sinceramente como ciudadano español me avergüenzo del papel que ha jugado nuestro gobierno y sus representantes en esta negociación, porque se han comportado como unos auténticos matones, no siendo capaces ni siquiera de atender a las razones que planteaba en este caso el ministro de Finanzas griego. Jorge. Sí, o sea, la actuación de España, de Rajoy y de Guindos, ha sido, es decir, una cosa absolutamente antieuropea, pero sobre todo antipatriótica. Es decir, que España, que tiene 1 billón de deuda, se ponga del lado de los acreedores, y además con un discurso, o sea, que con la payasada esta, de que Grecia nos debe 26.000 millones, que además es mentira, que son 6.000, ¿no? Pero poco menos, que vienen a decir que si hubiera ganado Samaras, viene y te da 500 pavos aquí a tu casa, ¿no? Es decir, al día siguiente. Es decir, claro, es una cosa absolutamente de locos, y que, vamos, que yo creo no sirve ni o sea, que hay que combatir para que no sirva ni de forma electoralista, ¿no? Es decir, yo creo que Grecia ha aguantado un envite con cartas muy malas, en una situación muy difícil, que no se ha conseguido todo lo que se podía conseguir, pero que la situación es muy difícil y que yo creo que lo hacen esperando refuerzos. Es decir, si no hay cambios electorales pronto, la situación de Grecia será delicadísima en el medio plazo, ¿no? Por ahora tiene una buena coalición de gobierno y un fuerte apoyo popular, pero desde luego no se ha acabado el cerco sobre Grecia, yo creo. Me parece muy sensato pensar que Grecia puede cambiar si no hay un cambio, una emergencia, ¿no?, de una sociedad democrática europea. Sí, pero es que ya hoy en día, a pesar de lo que diga cierta prensa española, yo creo, pensando en los procesos políticos españoles, anular a Podemos, anular a cualquier proyecto de cambio en España, a diferencia de lo que dice, en los medios y ciertos partidos políticos, en realidad ya existe un consenso cada día más avanzado que las políticas de austeridad en Grecia no conducen a ningún lugar. Grecia no puede pagar la deuda y saldrá el sol por la ventana, saldrá por la puerta o saldrá por el baño. Pero eso es ya un consenso de todos prácticamente, ¿no? En la academia económica europea y americana saben perfectamente que esto es un proceso cerrado, eso es un proceso inviable, esto no puede continuar, no se puede pagar. Y segunda cuestión, mucha gente se ríe, pero en el 52 hubo la conferencia que perdonó la deuda a Alemania. ¿Por qué? Porque le interesaba a toda la comunidad europea, no por solidaridad, sino por el propio desarrollo europeo. Y tercero,
no volvamos a recuperar los viejos tambores de guerra, pero lo cierto es que Alemania, que está encabezando todo el proceso de presión, incluso de insulto a los ciudadanos griegos, es responsable de graves daños de sus infraestructuras y de su patrimonio en la Segunda Guerra Mundial. Y eso está muy presente en la sociedad griega. Hay una expresión de Wolfgang Schäuble, el ministro alemán de Finanzas, una frase que debiera estremecer a cualquier demócrata en cualquier lugar de Europa. Schäuble ha dicho: los griegos no tienen la culpa de haber elegido a un gobierno irresponsable, que es exactamente la frase que dijo Richard Nixon antes de apoyar el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. Y produce un profundo desaliento ante la condición democrática de ese gobierno alemán, cuando se permiten el lujo de amenazar con las mismas palabras que supusieron un golpe militar contra la democracia de Salvador Allende en Chile. Por tanto, lo que sí que parece claro es que Europa, y ahí Grecia se nos está adelantando, está reclamando una ciudadanía dispuesta a frenar estos poderes, porque sí que nos estamos encontrando con no pocos medios de comunicación que están demonizando en portadas al gobierno de Tsipras, y sí que es cierto, como plantea Orencio, que parece que lo que están haciendo de alguna manera es disparando contra la posibilidad de que en España ocurra algo parecido, es decir, que ganen fuerzas que rompan al bipartidismo que se hundió, ¿no? A ese sí que se disolvió como un azucarillo en agua caliente en Grecia, lo que ocurrió tanto con Samaras como con el PASOK, ¿no? Con esas Rodrigo. críticas parece que están devaluando la democracia, ¿no? Porque tú lo has dicho, en las urnas los griegos han contestado qué es lo que quieren. Por lo tanto, en otros países nadie hay un interlocutor que explique si los griegos han acertado o no. Se los dará el tiempo. No pueden devaluar la democracia que ha asistido y que han votado en las urnas los griegos. Sí, yo quería apuntar simplemente que se está insistiendo mucho por parte de estas élites viejas, ¿no? Y que tienen poca imaginación, que la Unión Europea es algo así como un club, ¿no? Que tiene unos acuerdos y unas reglas muy claras que no se pueden romper, y era como la principal argumento que utilizaban contra Grecia. Y es eso, que están dejando de lado completamente la base, ¿no? Y el origen del proyecto común europeo, que tenía que ver precisamente, por un lado, con la democracia, ¿no? Digamos, con potenciar la democracia en los estados sociales y democráticos de derecho después de la Segunda Guerra Mundial, y por otra parte con un proyecto europeo en el cual los derechos humanos, digamos, son una parte inseparable de este. Entonces están dando rienda suelta a los peores movimientos nacionalistas de la extrema derecha en Europa. Nazis con violencia y nazis con corbata. Tenemos que pasar al tercer bloque. Queremos que en esta tuerca de los martes tengamos una atención a los problemas internacionales, y tenemos a nuestro amigo Alberto Sicilia en una ciudad emblemática del conflicto que hay en Ucrania, en Donetsk. Buenas noches, Alberto. Hola, Juan Carlos. Bueno, ahora mismo estoy en Kiev. He estado 10 días en Donetsk, pero acabo de volver a Kiev ahora mismo. Ajá. Bueno, pero cuéntanos, porque Donetsk de alguna manera sí que es cierto que es la ciudad emblemática donde de alguna manera podemos entender o dejar de entender la situación en Ucrania, que no porque haya salido del foco de los medios deja de estar atravesada de problemas. Cuéntanos qué te has encontrado. Pues yo llegué antes de que entrase en vigor ese supuesto alto el fuego que se firmó en Minsk. Lo que os puedo decir es que allí hubo o hay y sigue habiendo cualquier cosa menos alto al fuego. Los 10 días que he pasado, uno antes de que se firmase o de que entrase en vigor el acuerdo y los otros 9 después, allí no han parado de escucharse explosiones. La guerra sigue y la ciudad pues está completamente desierta. Yo la conocí antes de que ocurriese todo esto, y la verdad es que es terrible ver Donetsk como está ahora. Por un lado los prorrusos y por otro lado los partidarios del Maidán. Sí, bueno, ya realmente es una guerra abierta. Llevamos 5.000 muertos. La última cifra oficial son 5.000, probablemente sean bastantes más. En cuanto a refugiados son 700.000, 1 millón de desplazados internos. Refugiados. Así que sí, es realmente una guerra en toda regla.
Qué terrible. Alberto, la Unión Europea desgraciadamente estuvo muy activa y yo creo que fue responsable también de la activación de este conflicto. ¿Qué actitud está tomando ahora mismo? Bueno, depende a quién le preguntes aquí, porque evidentemente desde el lado de la insurgencia prorrusa acusan a la Unión Europea de estar detrás de todo esto. También algo que dicen los diplomáticos de la Federación Rusa, que todo esto ha sido una agitación, digamos, llevada a cabo por Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, y por el otro, desde el otro lado, desde digamos el lado del Maidán, del actual gobierno de Kiev, lo que dicen es que no están ayudando, que mucha palabra, pero siguen sin enviarles armas y que Europa está demostrando ser demasiado débil. Así que... no sé si has escuchado, Alberto, que David Cameron ha planteado la posibilidad de un envío de tropas. Sí, eso he leído esta tarde. Lo que pasa es que se supone que Merkel estaba en contra, así que realmente es muy poco claro qué es lo que va a suceder por aquí. Lo único claro es que, ya te digo, en Donetsk y toda la zona que les rodea está hecho una ruina por los bombardeos, y que yo lo que sí me encuentro en este país es que es un país cada vez más polarizado, ¿no? Y si ya lo era un país polarizado, pero claro, cuando entra en juego una guerra, no sé, a mí me resulta muy complicado ver que este país va a volver a vivir unido, ¿no? Yo tengo amigos que están en la insurgencia prorrusa, tengo amigos que están en el Maidán, y hablando con ellos me doy cuenta que el país está completamente roto. Has visto tropas rusas, ¿no? Soldados rusos, porque sí que habías contado que habías visto voluntarios rusos, pero también ya has visto tropas rusas, ¿no? Voluntarios rusos sí he visto, y he hablado con ellos y los he encontrado. De hecho, en el sitio donde me quedaba a dormir en Donetsk, que había bastantes chicos rusos voluntarios por buscar trabajo y compañía. Y sobre las tropas, yo no las he visto directamente, pero hablando con la gente que conozco de Donetsk, incluso dentro de la insurgencia prorrusa, sí que reconocen que hay ayuda. Lo que pasa es que luego está el otro lado, ¿no? Que también hay muchas mentiras, porque las pruebas que utiliza el bando de Kiev para decir que hay rusos son probablemente falsas. Están enseñando fotos de sistemas armamentísticos y de vehículos que son soviéticos, o sea que en realidad están en el ejército ucraniano también. Y entonces no es fácil decir hasta qué punto está el ejército ruso, pero desde luego que la gente de la inteligencia, gente de la organización, está claro. De hecho, a partir de agosto más o menos se produjo, cuando el ejército ucraniano estaba avanzando mucho, se produjo un parón, y ahora digamos que el momento lo tienen la insurgencia prorrusa, y está claro que esos 100 kilómetros de frontera que controlan con Rusia están sirviendo para que pasen armas y información y la gravedad, Alberto, de este conflicto que hablas se demuestra también en que ya hay batallas por ciudades que tienen tintes terribles, ¿no? Como de Balsevo. Sí, de Balsevo probablemente ha sido una de las batallas más sangrientas de esta guerra, y además que es un punto fundamental. Es un lugar que conecta Donetsk con Lugansk, que digamos que son las dos principales ciudades prorrusas, y además es también el cruce de caminos con Kharkov. Y ahora bien, para mí Kharkov, donde murieron 2 personas el domingo por una bomba durante un acto del recuerdo del Maidán, para mí esa es la ciudad, es la segunda ciudad de Ucrania, y esa va a ser la ciudad clave. Si en Kharkov se lía, si pasa por Kharkov, esto es ya una guerra total, porque es la segunda ciudad del país y sería realmente ya cortar toda la frontera rusa de Ucrania para el lado prorruso. Una última pregunta para despedirnos, Alberto. El gobierno de Kiev está bastante debilitado, ¿no? Mucho, porque como sabéis, firmó el acuerdo de Minsk,
en el acuerdo de Minsk se comprometieron en principio a hacer una reforma constitucional para reconocer derechos especiales a las regiones de Donetsk y Lugansk, y eso ha creado, digamos, que la contestación de casi todos los grupos políticos, diciendo que ellos no van a votar esos cambios, diciendo que el Poroshenko se ha bajado los pantalones ante Putin. Entonces ahora mismo Poroshenko está en una posición muy, muy delicada, y hay otros partidos que con el asunto de la guerra y tomando una posición mucho más extrema, está claro que van a sacar partido. Bueno, Alberto, cuídate mucho y seguimos en contacto para que este conflicto no quede fuera de foco. Buenas noches y gracias. Un saludo. Hasta luego, Alberto. Bueno, pues tenemos que despedirnos en este regreso de La Tuerca. Todos los martes vamos a despedirnos o incorporar durante el debate con el Tornillo, ese programa que nos enseña, ¿no? En un país todavía con la asignatura pendiente del patriarcado y del machismo, nos enseña, ¿no?, a recordar todo lo que tenemos todavía que aprender, y así lo vamos a hacer. Rencio, Rodrigo, Marta y Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en este regreso de La Tuerca. Nos seguimos viendo y a ustedes les seguimos convocando pues todos los días, ¿no?, cada día con un nuevo programa de La Tuerca. En mi caso concreto nos vemos el jueves en Enclave Tuerca y les dejamos con el Tornillo. Buenas noches y muchas gracias. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de los privilegios. Según la RAE, privilegio es exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia. En general, nos resulta muy fácil entender que en todos los sistemas de dominación hay personas que gozan de privilegios a costa de los derechos de otras. En una sociedad racista como la nuestra, las personas de la etnia mayoritaria tenemos privilegios a costa de los derechos de las otras personas. En una sociedad capitalista como la nuestra, las personas con diversidad funcional tienen menos derechos. En una sociedad heterocéntrica como la nuestra, las personas heterosexuales tienen privilegios a costa de los derechos de las personas con otras opciones sexuales. Volvemos a la definición de privilegio para explicar por qué en una sociedad patriarcal como la nuestra, los hombres tienen privilegios a costa de los derechos de las mujeres. Porque un privilegio es la exención de una obligación. Y en el Estado español, en 2015, las mujeres seguimos haciendo el 87% de las horas dedicadas a cuidar personas ancianas, enfermas, dependientes, a criar, a limpiar, a cocinar, a cuidar gratis. Porque un privilegio es una ventaja exclusiva o especial. Y en el Estado español, en 2015, las mujeres cobramos un 25% menos que los hombres por cada hora de trabajo. Así, tendríamos que trabajar 79 días más al año para cobrar el mismo salario que los hombres. O deberíamos cotizar 11 años y medio más para tener la misma pensión de jubilación que los hombres. Por cierto, a los que estáis viendo este vídeo y pensáis que las mujeres cobramos menos porque estamos menos cualificadas, porque trabajamos menos o porque elegimos peores condiciones de trabajo, dejadlo, no vais a entender nada. Porque un privilegio es la concesión de un superior. Y por concesión del patriarcado, los hombres, que son solo la mitad del mundo, monopolizan la representación política, protagonizan el 80% de las noticias en los medios de comunicación, poseen el 97% del dinero y el 99% de la tierra cultivable. Porque un privilegio es debido a determinada circunstancia. Y por la circunstancia de serlo, cada año casi un centenar de mujeres son asesinadas en el Estado español, hasta el punto que en 1998 hubo que hacer una ley que regulara la violencia contra las mujeres, después de que Ana Orantes fuera asesinada por su marido, que la ató a una silla, la roció con gasolina y le prendió fuego. Hoy os dejamos con una frase de Yayo Herrero: no existe la victoria final, camino es lo único que tenemos.
Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Feminismo es lo mismo que machismo. La mujer ya es igual que el hombre. Ni mujer ni hombre, solo me importan las personas.